Saludos, Héctor Jason. Saludos, amigos televidentes del programa Variedades. Como habíamos prometido, hoy vamos a hablar de las elecciones pasadas del mes de noviembre aquí en Estados Unidos, pero específicamente nos vamos a referir más a las de este estado, el estado de Georgia. Aquí en Estados Unidos hay elecciones generales y hay las llamadas elecciones de medio término, donde se eligen generalmente los senadores y donde se eligen los representantes, que serían en este caso los diputados, se llamarían como se llaman en nuestro país. Cada estado tiene 2 senadores y el número de representantes o diputados depende de la población que tenga cada estado. Hay estados que tienen muchos representantes, hay otros que tienen menos, de acuerdo a la población que tienen. Un representante, su periodo es solamente de 2 años. Los senadores son electos por 6 años. Estamos hablando de los senadores y de los representantes federales, los que sirven en el Congreso en Washington. En el Senado los senadores y en la Casa le llaman la Casa de Representantes, que sería la Cámara de Diputados como en República Dominicana. Pero en el caso del estado de Georgia hay algo muy particular. Las elecciones las prepara y las dirige la Secretaría de Estado del estado de Georgia. El secretario o secretaria de Estado es electo en unas elecciones también. Aquí se dio el caso con el señor Brian Kemp, quien era el secretario de Estado y representante del Partido Republicano, y la señora Stacey Abrams por el Partido Demócrata. El secretario de Estado, la ley no le prohíbe que sea candidato a cualquier posición, pero los que han ocupado ese puesto en su mayoría, por ética, renuncian cuando se candidatean para otras posiciones. En este caso, por más que se le pidió a Brian Kemp que renunciara, nunca renunció. Y se le acusa de que suprimió el voto a muchas personas, redirigió los distritos de votaciones, ubicando y desubicando a aquellas personas que votan más en los distritos por los demócratas. Y como él es republicano, pues organizó todo como él quiso. No hubo forma de evitarlo. Pero aún así, esta señora Stacey Abrams dio la batalla. Las elecciones a gobernador por el estado de Georgia llamaron la atención de todo Estados Unidos. Todo el país estaba pendiente a qué pasaría aquí en Georgia. A pesar de todas sus trochimanerías y todas sus cosas que hizo Brian Kemp, necesitó que en 2 ocasiones el presidente Donald Trump viniera a hacer campaña para él, a convencer a su gente que votaran por Brian Kemp. Hasta la hija de él vino también ya en los últimos días a hacer campaña para el señor Kemp. Stacey Abrams se quejó bastante y nunca reconoció el triunfo. Fueron unas elecciones tan cerradas a tal punto que si aquí el que no tiene el 50 más 1% no gana la candidatura, hay que ir a una segunda vuelta. Y se fue a una segunda vuelta, la que, entre comillas, ganó Brian Kemp. Stacey Abrams nunca lo reconoció, nunca lo felicitó. Hizo denuncia de los que no se contaron los votos los votos que la persona, por ejemplo, en mi caso, si yo estoy en República Dominicana o estoy en otro estado que no sea Georgia y quiero votar en las elecciones, yo pido mis boletas de ausente, me la envían por correo, yo voto por quien yo quiera y lo envío por correo para atrás. En muchos lugares esas boletas no se contaron y hubo que llevar caso a los tribunales.
hubo que esperar que la corte decidieran si lo proclamaban o no, si lo juramentaban o no, como gobernador de Georgia al señor Brian Kemp. Y aún así, pues, el margen fue muy estrecho. En las noticias de ayer salió que se ha descubierto una serie de fraude que hicieron en algunos condados del estado de Georgia. Y está muy mal parado el gobernador. No pienso que lo vayan a quitar, ni mucho menos, pero sí quedó demostrado que hizo trampa. Hizo trampa y se impuso a la mala para llegar a ser el gobernador de este estado. Incluso la Cámara Federal de Representantes, la Cámara de Representantes en Washington, inició una investigación sobre las elecciones aquí. Por todo el mal manejo, por todas las denuncias que durante y después de las elecciones se han hecho, de todas las cosas, de diabluras que hizo este señor. Porque imagínense ustedes, él era el secretario de Estado. O sea, era quien preparaba y dirigía las elecciones. Héctor Jason, amigos televidentes, vamos a imaginarnos, Héctor Jason y ustedes, imagínense que el presidente de la Junta Municipal Electoral de San Francisco de Macorís, la ley le permitiera postularse y seguir dirigiendo el proceso de las elecciones. ¿Ustedes creen que él va a hacer un trabajo honesto, serio? ¿No va a preparar todo a su favor? Si el presidente de una junta municipal se lanza de senador o a cualquier posición dentro de la provincia, va a ser quien prepara, quien dirige y quien cuenta los votos. Eso fue lo que pasó aquí en el estado de Georgia. El 20 de noviembre, pues la primera vuelta, hubo que ir a una segunda vuelta. Y con truchimanería se dice, ¿verdad? Pues este señor ahí lo tenemos como gobernador por 4 años. Yo pienso que en las próximas elecciones del 2002, en el 2020 hay elecciones generales para presidente, vicepresidente y para representantes. Pero en el 2020, ¿verdad? Entonces en el 2022 vamos a ver qué va a pasar. La señora Stacey Abrams se hizo famosa a nivel nacional, o sea, es una líder a nivel de todo Estados Unidos. Se dio a conocer vía estas elecciones y es la figura más prominente que tiene actualmente el Partido Demócrata. Incluso hay quienes hablan de que podría ser una de las precandidatas. Ya hay muchos precandidatos y precandidatas para la presidencia por el Partido Demócrata, o que ella podría ser la vicepresidente de quien vaya como presidente en el 2020. También se habla de que ella podría ser la candidata a senadora por este estado. En fin, esto es lo que me propuse que se conociera ya sobre las últimas elecciones y de cómo funcionan las cosas aquí. Que vemos que todo es muy diferente a cómo funciona en República Dominicana. Ustedes se imaginan, amigos, si el presidente de la Junta Central Electoral pudiera ir como candidato a la presidencia y que la ley se lo permita y que la ley no lo obligue a renunciar. Pues eso pasó aquí. El gobernador es electo allá en las provincias. Ustedes saben que el presidente nombra al gobernador. Aquí el gobernador, que sería como el presidente del estado, es electo, como son electos la mayoría de funcionarios, como es el caso de secretario de Estado, como es el caso de secretario de Educación, como es el caso de muchos jueces los jueces de altas cortes, los sheriff, en fin,
Aquí hay mucha gente, muchos funcionarios, que nadie lo nombra por un dedo o por un decreto, sino con el voto de la gente. Hasta pronto, Héctor Jason, amigos televidentes. Más adelante volveré con otros temas.